Bueno, amigos, hoy me encuentro con una de esas promesas que hace pensar que la juventud todavía tiene remedio. Que este señor se llama Rubén 100, pero ese no es tu nombre, ¿no? Claro, ¿no? No, claro. Es el nickname. Y bueno, pues Rubén es estudiante de Derecho y Economía y a mi modo de ver sabe mucho más que cualquier otro abogado y economista en este país, con bastante más formación. Pues Rubén, muchas gracias por estar en este humilde podcast. Y yo lo que quería empezar es hablando de un personaje de la historia que yo creo que ha sido muy maltratado por todos los lados, tanto por los de su bando o los del otro bando y tal, que es José Antonio Primo de Rivera, que es un señor que yo le tengo mucho aprecio, o sea, sus obras y tal. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay toda una leyenda negra sobre este hombre, como la leyenda negra del Imperio Español, de cosas que son totalmente, que no son ciertas. Bueno, lo primero, Mario, gracias a ti por esta presentación que me honra que hayas querido contar conmigo y sobre todo para este gran episodio, ¿no? de tu nuevo proyecto personal. Sí, yo creo que la figura de José Antonio ha sido efectivamente muy maltratada por la historia, no se le ha hecho honor tal y como es. Yo creo que está vinculado, al fin y al cabo es una especie de ley endogámica. Cuando una persona se vincula con un partido y ese partido tiene una trascendencia más allá de la vida personal de la persona que lo funda, pues se acaba pervirtiendo, ¿no? Y yo siempre lo digo, la idea de los partidos, a mí mucha gente me intenta etiquetar. ¿Usted qué? ¿Usted es conservador? ¿Usted es falangista? ¿Usted es josantoniano? ¿Usted es católico? ¿Usted no es nada? ¿Usted es simplemente un conservador enfadado, un chauvinista? Bueno, pues mire, yo creo que las etiquetas sirven para encasillar a una persona dentro de un colectivo que tiene muchas imperfecciones y atribuirle las imperfecciones de esa etiqueta a la persona a la que encasilla. Esto es, al fin y al cabo, más allá de eso, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido entrar en etiquetas. Y a José Antonio le perjudicó mucho lo que terminó siendo Falange, el movimiento que él creó en 1933, que luego se fusiona con las Jons muy poquito después, en febrero del 34, pues se parece un poco nada a lo que después Franco transformó. Porque claro, lo que es la Falange, digamos, del tiempo de Franco con la Falange de José Antonio es el día y la noche. Exacto, es casi hablar de dos partidos totalmente distintos, ¿no? De hecho, la Falange, es cierto que formalmente sí que tiene un carácter de partido, pero doctrinalmente ellos hablan de un movimiento. De hecho, José Antonio siempre criticó a los partidos políticos. Él decía que una persona no nace siendo miembro de un partido político como si nace siendo miembro de una familia, por ejemplo, ¿no? Era una forma de crear un movimiento que superara la política institucional tal y como la conocemos hoy en día. El problema es cuando esa política, que empieza siendo un movimiento contrario, casi la antipolítica, se acaba pervirtiendo y se crea dentro de ese sistema, se come, ¿no? Ese sistema endogámico. Entonces, sí, yo creo que es una persona a la que le ha pervertido mucho la historia y sobre todo el futuro de Falange. Pero, fíjate, yo creo que las redes sociales y trabajos como el que estamos haciendo tú y yo aquí van a servir para que se puedan empezar a reivindicar este tipo de figuras. Yo creo que sí, porque la verdad que cualquier persona que se lee las obras completas de José Antonio, que yo me las he leído, que independientemente es como pienses, ¿no? Descubres un personaje que no es lo que te habían dicho que era. Claro. Descubres una persona muy abierta. Completamente. Descubres una persona con una noción de lo que es la sociedad. Que, oye, ojo, porque no, la gente piensa que este señor era básicamente un Torquemada del siglo XX, pero era todo lo contrario. Nada que ver, sí, bueno, de hecho, si hablamos de su vida personal, pues hay que hablar de la íntima amistad que tenía con Lorca, una persona poco sospechosa de ser afín al movimiento de Falange. De hecho, bueno, en general poco sospechosa de ser afín a ningún partido político, porque ha habido una investigación de un escritor, luego... Bueno, Lorca también ha sido yo creo que son de estos personajes de la historia que se los han ido apropiando grupos, ¿no? Yo creo que José Antonio, no sé si pensarás lo mismo, no se lo apropió luego de lo que fue el movimiento franquista después de la Guerra Civil, y a este hombre, a Lorca también, la izquierda como un baluarte y tal, pero el hecho que hayan sido personas muy cercanas, con formas de entender la vida muy distintas, y teniendo en cuenta que los dos eran amigos y eso no importaba, eso te demuestra el peso, la calidad de persona que tenía José Antonio. Bueno, y para mí que es una lección para las personas que vivimos hoy en el siglo XXI, ¿no? En un contexto sociopolítico que no se parece, en mi opinión, en nada al que existía la España de los años 30 y que, sin embargo, te demuestra que, pese a las diferencias, en una época mucho más sangrienta, con mucha mayor cantidad de polarización de la que tenemos hoy en día, si ya es alta la que tenemos hoy en día, nos demuestra que si pueden convivir personas con formas distintas de ver la vida, ¿por qué no vamos a poder convivir hoy, no? Es que, claro, José Antonio era un intelectual, completamente, nada. Entonces, evidentemente, debe haber sido una pasada estos dos señores cuando se encontraban y hablaban de cosas interesantísimas, porque claro,
él apreciaba a Lorca por ese componente intelectual que tenía, y seguramente Lorca apreciaba muy bien también a José Antonio. Entonces, por eso creo que es una de esas figuras que hemos tratado muy mal en la historia, y los españoles, me vas a perdonar, creo que tenemos esa capacidad para destruir nuestra historia y a los personajes. Me parece que es como que hay una carrera universitaria, cómo destruimos nuestra propia identidad y nuestros personajes históricos, y creo que a José Antonio le pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí. Y yo espero que, yo siempre recomiendo leer esto, porque la gente, claro, dice, bueno, este tío en plan es fascista, ¿no? Pero bueno, yo es que, fíjate, no quiero, no me gusta mucho jugar ese tipo de ejercicios de presentismos o de contrafactuales, pero yo sigo pensando que si José Antonio hubiera nacido en el siglo XXI, se le consideraría un moderadito hoy en día, en mi opinión. O a lo mejor incluso hasta progre. Bueno, eso es en peor, alguna cosa. Y quiero negarme a decir que yo afirmo esto, pero sí, efectivamente, él tenía Él creía en la libertad sexual. Sí, claro, bueno, y tenía... Y la gente, o sea, esto que estamos diciendo, dice, ¡oh! Porque la gente piensa que este señor iba con un rosario ahí, como... No. En absoluto. Y tenía una honda visión humana, que a mí eso es lo que más me fascina de él. Y cualquier persona que haya tratado con él, bueno, tú sabes que él fue jurista, era abogado, muy joven, brillantísimo, coincidió la carrera con Serrano Suñer, ahí fue la figura de Serrano Suñer el que sirvió de intermediario para que se conocieran por primera vez y única, según los documentos que tenemos hoy en día, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Y en esa conversación que tienen para ver un poco cómo perfila a los dos un proyecto de política y de futuro de España, José Antonio cuenta que salió relativamente horrorizado de la figura que le transmitió Franco, ¿no? Hay que entender que son dos figuras arquetípicamente muy distintas. Franco era un militar respetadísimo y un tipo que todos los ascensos que tuvo dentro del ejército fueron por méritos. O sea, era un militar muy temido y en África, bueno, en fin, levantaba revuelos, ¿no? Era casi una leyenda viva la figura de Franco como militar. Pero intelectualmente ese peso que tenía a nivel militar, bueno, era más escaso quizá. Y José Antonio era todo lo contrario, era un tipo que no participó de un acto violento, yo lo cuento siempre, él refrenó la violencia que pudo existir en un primer momento cuando se financia Falange por sectores muy conservadores que querían hacer de Falange más que un partido intelectual, un grupo físico, un grupo de machacas, ¿no? Entonces, bueno, son dos concepciones muy distintas, dos formas muy diferentes de crear un personaje, de crear una persona, y eso chocó cuando se conocieron por primera vez. Pero esto la gente no lo sabe. No, porque luego, mira, yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero yo siempre he pensado cuando la gente dice, es que Franco era fascista, no, Franco era nacional católico, punto. Exacto. Que es otra cosa muy distinta. Exacto. Entonces, claro, la gente dice, no, es que era fascista, no, nacional católico, este señor seguía el nacionalcatolicismo. Y yo creo que el nacionalcatolicismo no, con la falange de este hombre, de José Antonio, como que no iba muy de la mano. Claro, sí, mira, el tema del fascismo en España es otro, bueno, en general el fascismo es otro tema que se ha pervertido completamente, ¿no? Se ha convertido en una etiqueta amorfa que sirve para denominar a todo y a nada al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que pasa cuando le atribuyes más peculiaridades de las que tiene una etiqueta, ¿no? Cualquier disidente es fascista. Bueno, claro, completamente, o sea, yo digo lo mismo, si para Yone Belarra es tan fascista Roberto Vaquero como Juan Ramón Rayo, el problema lo tiene Yone Belarra con su concepción de fascismo. ¿Cómo es posible que entre dentro del fascismo? No, de hecho no tiene ningún problema, porque la fascista es ella. Claro, efectivamente. Es ella, o sea, básicamente el fascismo, una de las cosas es señalar al otro, ¿no? Sí. Y ellos son muy buenos en señalar, de hecho son los maestros en señalar, en amedrentar, en vandalizar, cosas, o sea, Esto no es nada nuevo, esto viene en realidad de, para mí los dos iniciadores de este movimiento tan sectario que tiene la izquierda hoy en día son Laclau y Gramsci. O sea, sí. la teoría gramsciana de tomar los medios de comunicación y la educación para después poder controlar el relato político es lo que está aplicando al milímetro la izquierda institucional y la izquierda progre postmoderna que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, volviendo al tema del fascismo, que parece un punto muy interesante, no, efectivamente Franco nunca fue fascista, fue nacional católico. Y la Falange, existe todavía un debate abierto sobre si en algún momento pudo llegar a ser fascista, ¿no? ¿Por qué existe este debate? Vamos a ver, José Antonio es cierto que tuvo vínculos, de hecho viajó a Roma y conoció al mismo Mussolini, lo cuenta en una edición muy buena que hay de la doctrina del fascismo del propio Mussolini, donde José Antonio escribe el prólogo y narra cómo a él, el momento en el que él entendió a la perfección lo que era el fascismo fue cuando entró al palacio de Mussolini y vio la figura de un señor patriarcal que vigilaba desde su balcón que todo su país estuviera en paz, ¿no? Que todo su país pudiera acampar a sus anchas en una sensación de tranquilidad y de armonía, ¿no? Me suena a Robespierre. Sí, bueno, claro. Vamos a ver, claro, efectivamente, ¿no? Del ser supremo. Exacto. Entonces, el fascismo es eso. Para mí la mejor definición y la más condensada, son solamente dos palabras, de fascismo es la que dice Eric Begerin, que dice que el fascismo es una religión política. Total. Efectivamente, es una religión. Es una religión. El fascismo no se concibe para ser un partido político más, una doctrina ideológica más.
es algo más, tiene una adoración, tiene un sacrificio, tiene un carácter dogmático, tiene, bueno, una especie de voluntad por algo que está por encima de la persona, que marca completamente su carácter religioso. Entonces, por eso a mí me hace mucha gracia cuando oigo todos los días a personas que tachan de fascistas a gente de Vox y del Partido Popular. ¿Cómo puede usted decir que es fascista Pablo Casado? Esto lo dijo Laura Arroyo, que es tertuliana de malas lenguas en Televisión Española. ¿Cómo puede usted decir que es fascista Pablo Casado? O sea, pero es que ni Vox, porque la definición del fascismo es la superación de la democracia. Bueno, pero es que tú lo has dicho, al final del día vivimos Claro. en un momento en el cual el rótulo fascista, sionista, franquista y todo esto va en una misma bolsa, cuando son cosas totalmente distintas. Y es un poco para rotular a alguien y que le dé vergüenza, pero están consiguiendo todo lo contrario. Sí. Están consiguiendo todo lo contrario porque ya que a mí muchas veces me dicen en las redes sociales que yo soy fascista, ¿no? Entonces ya lo tengo tan asimilado, porque no lo soy evidentemente, lo tengo tan asimilado que es como que me digan calvo. Claro. Entonces, bueno, mira, Claro. ¿qué quieres que te diga? Sí. Creo que se ha hecho un mal uso del lenguaje, pero aposta, y lo hace la izquierda. Tú has dicho la izquierda más reaccionaria o la Sí, izquierda pues moderna, ¿no? pero yo, a mí me vas a perdonar, pero yo creo que toda la izquierda es igual. No confío en la izquierda. ¿Por Ya. qué? En mi opinión muy personal, porque la libertad del individuo está siempre postergada. Y si tú no tienes libertad, pues no creo que se pueda construir nada positivo sobre eso. Claro, esto es casi quizá una pregunta más filosófica que política, pero es la pregunta de dónde encuentra la libertad el individuo, ¿no? Claro. Y aquí vemos de nuevo una contraposición brutal entre un liberal, por ejemplo, y un fascista. Claro. En el fascismo, la persona encuentra su libertad dentro de la patria. Es su sometimiento, repito, casi dogmático, casi espiritual a la patria, lo que le hace ser libre. Eso es. En el liberalismo es una especie de individualismo, depende de la doctrina que se siga, casi atómico en muchas ocasiones, ¿no? El capitalismo es pensar que los seres humanos casi pueden gestionar. nosotros mismos se pueden autogestionar, ¿no? Bueno, pues efectivamente son formas completamente distintas de entender al individuo. Vamos a ver, yo creo que, y esto lo digo siempre, para mí una de las mejores formulaciones que hace José Antonio, que por cierto hay que recordar una cosa, esto tú y yo lo tenemos muy asumido, pero es probable que haya gente que no lo sepa. La doctrina intelectual de José Antonio no se terminó, no está acabada, No, claro. porque lo mataron. Es uno de esos mártires de la En guerra civil. Alicante. En Alicante, la cárcel de Alicante, efectivamente, que nunca jamás se va a reivindicar, nunca jamás con una ley de memoria democrática ni una ley de memoria histórica, porque no son leyes, lo que son es un panfleto, es propagandismo histórico.